en ese avioncito de los mexicanos, ¿no? Yo supongo que ha llevado algunos maletines, algunas valijas que tenía en el Chapare. El Chapare era la República Independiente del emperador Evo Morales. Él presidía las 6 federaciones cocaleras. El sembrío de coca se ha multiplicado por 10 y luego por 15 desde que Evo Morales asumió el poder en 2006. Él legalizó que se expandiera el cultivo de coca en el Chapare. El 94% de toda la coca que se sembraba se procesaba y convertía en cocaína ahí mismo, en laboratorios que Evo Morales mandó a construir con dinero de los bolivianos. Y vendía esa cocaína a los mexicanos, principalmente al cártel de Sinaloa, cuyos aviones aterrizaban en los aeropuertos clandestinos, no solo de Chimoré, que era un antiguo aeropuerto que usaba la DEA, pero en otros que construyó Evo Morales. Entonces, él era el jefe de un cartel de narcotráfico. Va a extrañar esos centenares o miles de millones de dólares que ha obtenido vendiendo cocaína a los mexicanos principalmente. Como en los 80 le vendía cocaína a Pablo Escobar. Entonces, es bastante gracioso que el dictador caído, que el dictador derrocado por las iras populares, libertarias de los bolivianos, diga ahora que se trata de una conspiración racista de la élite blanca contra él porque era indígena. Esto es francamente risible, ¿no? Yo le ofrecería asilo carcelario a Evo Morales, un asilo en una penitenciaría, porque era el socio del Chapo Guzmán y se aprovechó de tener todo el poder inmoderado, omnímodo en Bolivia, para convertirse en el jefe de un poderoso cartel de narcotráfico que hacía pingües negocios con los narcotraficantes mexicanos. Durante casi 14 años. Hay que ver la plata que se ha ganado Evo. ¿Dónde la tendrá escondida? Abdo dijo, Evo no ha sido víctima de un golpe militar. Si Evo ha renunciado, tiene toda la razón. Bueno, es Jaime Bailey, repito, uno de los periodistas más reconocidos en Latinoamérica, transmitiendo no desde Perú, sino desde Miami en este momento, y con frases y datos contundentes, Gustavo Carabajal, ¿eh? Sí, el tema es si él tiene pruebas. Exacto. Y me parece que yo sé de dónde viene esta información. ¿Sí? Sí, es obvio que la información viene de algún sector del gobierno norteamericano. Ajá. No te voy a decir algún servicio de inteligencia como la CIA o la DEA, pero evidentemente viene de ahí y él lo dice por que le pasan la información de ese lugar. Lo que yo les digo, y no sé si Horacio, bueno, acá viene vivió en Bolivia. Este es uno de los datos más fuertes, de las frases más importantes de los últimos días. Totalmente. No se ha escuchado por ahora nada como esto. Lo que les digo es esto. Por algo se dice. La base de sustentación del poder de Evo Morales, de los votos que lo llevaron ya a la primera presidencia, es el Chapare. ¿Qué es el Chapare? Está en el trópico cochabambino. Es una región donde se cultiva hoja de coca, donde se produce hoja de coca, que después se convierte en clorhidrato de cocaína en grandes factorías instalados en esa zona y en los alrededores de Santa Cruz de la Sierra. Y esto me consta, porque no me lo contó nadie. Lo vi yo en 2011, cuando estuve en Santa Cruz de la Sierra, siguiendo la pista del avión de los Julián. Horacio Calderón, allí para el año 2005, en los inicios de su mandato, así lo llamaban, el presidente cocalero. ¿No es cierto? A Evo Morales. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Gustavo. Sí. No, más que con lo que dice justamente Bailey, ¿no? Sí. Porque Bailey, fíjate, yo supongo, yo digo, es todo condicional. Lo que está diciendo Gustavo Carabajal, sí, me parece que es muy concreto, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí. No hay que olvidarse que Bolivia es uno de los grandes países productores de cocaína, conjuntamente con Colombia y con Perú. Estaba hasta hace poco en segundo lugar en materia de producción de estas drogas. Sí. Por supuesto estamos hablando de cocaína ya elaborada. Esta cocaína viene a la Argentina, esa cocaína va a otros países y a mí no me cabe ninguna duda que el Estado boliviano, yo no estoy hablando de Evo Morales, solamente el Estado boliviano tiene una enorme responsabilidad. Bueno, pero el Estado boliviano, la cabeza fue Evo Morales durante más de 13 años. Exactamente, yo quería Así saber que qué no van a querés hacer. hablar de Evo Morales, pero estás hablando de Evo Morales de algún modo. Si Claro, él fue el responsable del Estado, sí. Cuidado, ¿De quién tomó las decisiones? Perdón, cuando yo hablo de Estado, no hablo solamente del gobierno, sí, del Poder Ejecutivo de Bolivia, estoy sí, hablando de los poderes del Estado de un país donde hay un alto nivel de corrupción, sí, como sucede también con Paraguay, y donde el crimen organizado está totalmente, pero un presidente que tras asumir y durante tantos años ha tomado mucha fuerza,
ha adquirido cada vez más poder y ha tomado decisiones seguramente muy importantes. Por eso todavía muchos se preguntan ¿por qué este final? ¿No? Innecesario para muchos. Podría haber seguido de otro modo. Algunos aseguran con un buen gobierno, ¿no? Pero no haber intentado y haber hecho esta jugada para por cuarta vez volver o continuar, ¿no? En todo caso, en el poder. Gracias, Horacio Calderón. Vamos a seguir esta pista. Gracias por llamar y yo me quedo con, discúlpeme, no, parte con lo que dijo Álvaro, sí. Con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué dijiste? Con respecto a que es fogoneado seguramente por otro sector todo lo que está pasando en Chile y Bolivia. Por varios sectores. ¿Por varios sectores? Sí. Esta cosa no pasa donde hay pobreza absoluta y donde no hay recursos naturales. Recién Gustavo Carabajal decía, el próximo caso fuerte puede darse en Venezuela y atención con lo que pueda pasar. Cuidado, Brasil. Brasil. Sí, él decía, atención con lo que pueda pasar con Maduro el próximo año. Y Brasil, ¿Coincidís con lo de Maduro? ¿Coincidís con lo de Venezuela, Horacio Calderón? Sí, por supuesto, y también la inteligencia británica, sí. En la cual yo me nutro, porque por supuesto leyendo informes de la inteligencia británica que se filtran a través de medios de acceso, sí. Por ejemplo, la Argentina no figura en un país con una cultura de conmoción, claro. Con una conmoción grave, pero sí figura Brasil. Gracias. A Brasil y Bolsonaro. Gracias, Horacio Calderón. ¿Podemos Hasta escuchar luego. Unos segundos más a Jaime Bailey, por favor? Repito, dice que él era el jefe de un cártel de narcotráfico. Es gravísimo todo lo que dice Bailey. Tiene que tener pruebas. Bueno, pero vos querés que sale así todo esto sin pruebas, un periodista tan importante que ha descubierto tantas cosas en sus informes e investigaciones, digo. Me parece que tiene la fuente de información en algún sector del gobierno norteamericano. Sí. Era socio del Chapo Guzmán. En los 80 le vendía cocaína a Pablo Escobar. Yo lo que te digo es esto y me consta. Sí. A ver, cuando yo digo algo es porque me consta, lo vi, sí, porque sí. tuve papeles en la mano. A ver, escúchalo. Jaime Bailey, esto decía para la televisión mundial. El emperador Evo Morales. Él presidía las 6 federaciones cocaleras. El sembrío de coca se ha multiplicado por 10 y luego por 15 desde que Evo Morales asumió el poder en 2006. Él legalizó que se expandiera el cultivo de coca en el Chapare. El 94% de toda la coca que se sembraba se procesaba y convertía en cocaína ahí mismo, en laboratorios que Evo Morales mandó a construir con dinero de los bolivianos. Y vendía esa cocaína a los mexicanos, principalmente al cártel de Sinaloa, cuyos aviones aterrizaban en los aeropuertos clandestinos, no solo de Chimoré, que era un antiguo aeropuerto que usaba la DEA, pero en otros que construyó Evo Morales. Entonces, él era el jefe de un cartel de narcotráfico. Va a extrañar esos centenares o miles de millones de dólares que ha obtenido vendiendo cocaína a los mexicanos principalmente. Como en los 80 le vendía cocaína a Pablo Escobar. Entonces, es bastante gracioso que el dictador caído, que el dictador derrocado por las iras populares, libertarias de los bolivianos, diga ahora que se trata de una conspiración racista de la élite blanca contra él porque era indígena. Esto es francamente risible, ¿no? Yo le ofrecería asilo carcelario a Evo, un asilo en una penitenciaría, porque era el socio del Chapo Guzmán y se aprovechó de tener todo el poder inmoderado, omnímodo en Bolivia, para convertirse en el jefe de un poderoso cartel de narcotráfico que hacía pingües negocios con los narcotraficantes mexicanos. Durante casi 14 años. Hay que ver la plata que se ha ganado Evo. ¿Dónde la tendrá escondida? Abdo dijo, Evo no ha sido víctima de un golpe militar. Si Evo ha renunciado, tiene toda la razón.